Hola a todos, bienvenidos a su podcast Paradójicamente Lógico, el podcast en donde hablamos de reflexiones, pensamientos y opiniones del presente para mejorar el futuro. Esta semana vamos a hablar de cómo la vida es una escuela y de cómo son las formas en las que puedes mejorar y aprender de ella. Como siempre, vamos a empezar con una pequeña historia para introducirles el tema. Esta semana estaba platicando con mi mejor amigo y después de hablar de cosas aleatorias, terminamos hablando de ciertas cosas que habíamos hecho mal y de cómo habíamos cambiado posteriormente a eso. Entonces viene él y me dice: yo creo que vos y yo comprendemos bien que la vida es como una escuela y durante la vida puedes aprender siempre de todo lo que te pasa y no dejas de aprender hasta que te morís. Y yo le digo, sí, es cierto, es totalmente cierto. Entonces de último me dice, y es una escuela que te prepara toda la vida, pero ¿te prepara para qué? Y entonces aquí entré yo y mi manía por explicar las cosas por medio de metáforas y analogías y le dije lo siguiente: imagínate que la vida es como un camino, una carretera, y ahí en medio del camino estás vos y tenés a la par un carro que no sabes manejar. El camino aparentemente es largo y no sabes realmente hacia dónde va, pero sabes de buena fuente que al final del camino hay un barranco. Entonces al principio no tenés idea de qué estás haciendo ahí, estás un poco perdido, pero empiezas a avanzar y como no sabes qué onda con el carro, pues te vas empujando el carro. Obviamente como vas empujando, el andar es lento y requiere mucho esfuerzo, entonces te cuesta, pero seguís. Luego te das cuenta de que en la bolsa izquierda de tu pantalón llevas unas llaves y sorpresa, son las llaves del carro. Entonces ahora ya te puedes subir al carro, lo arrancas y seguís el camino. Ahora ya no vas empujando el carro, sino que vas adentro del carro. Seguís en el camino igual sin saber qué onda y con la idea de que vas al barranco, pero ignoras esa idea porque no sabes qué vas a hacer. Y entonces luego te das cuenta de que hay un botoncito, una perilla que puedes activar y te activa el aire acondicionado si tienes calor, o puedes poner aire caliente si tienes frío. Y entonces ahora vas todavía más cómodo. Pasan unos días, seguís en el camino y luego te das cuenta de que hay un radio, entonces puedes poner la música que te gusta. Y el viaje se vuelve más entretenido. Y así vamos descubriendo más y más y más cosas. Como que puedes meter a alguien en tu carro, tener compañía, ya no ir solo. Esto te hace sentir mejor. Y al final vas subiendo en un carro que manejas a la perfección, que estás súper equipado, en donde te sentís muy feliz, pero de repente llegas al barranco, te caes y te morís. Todo lo que hiciste se queda ahí en la orilla del barranco. Y si me preguntas qué pasa después de caer al barranco, te diría que los humanos llevamos siglos y siglos, incluso miles de años, debatiendo sobre qué es lo que pasa después de caer al barranco y no hemos llegado a una conclusión en la que todos estemos de acuerdo. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Regresando a la pregunta de mi amigo, que era, ok, la vida es una escuela, pero te prepara, ¿y te prepara para qué? Entonces, después de esta metáfora, mi respuesta fue: creo que te prepara para pasarla mejor en el camino y simplemente para vivir mejor. Y de eso quiero hablar hoy en el podcast, de que independientemente de qué pase al final, ¿por qué no tratar de tener el mejor viaje posible? Y qué mejor manera de hacerlo que poniendo atención a lo que nos pasa y el por qué nos pasa. Si nos ponemos un poquito profundos y analizamos, como mi amigo lo dijo, realmente la vida es una escuela. Y todo lo que nos pasa nos termina enseñando algo. Y curiosamente, si no aprendes la lección, la vida te la va a repetir la cantidad de veces que sea necesario hasta que aprendas la lección. Muchas veces la solución a nuestros problemas la tenemos ahí frente a nuestras narices, pero andamos buscando por mar y tierra y en lugar de sentarnos y analizar lo que nos pasa, nos ponemos a echar culpas, nos ponemos a distraernos, no le ponemos atención a los problemas y terminamos por no llegar a nada realmente. En lugar de eso, lo que deberías de hacer si algo te sale mal es analizar las razones por las que te salió mal y evaluar qué puedes cambiar o mejorar para que en el próximo intento las cosas te salgan mejor. Para que esto funcione, tienes que aceptar que vos sos responsable de las cosas que te pasan en tu vida, ¿ok? Sos 100% responsable de todo lo que te pasa. Y con responsable me refiero a que tienes que responder, ¿ok? No hay nadie que vaya a responder por vos. Si te pasa algo bueno, si te pasa algo malo, si te pasa una injusticia, si te pasa lo que sea, la única persona que está ahí para responder y para actuar conforme a lo que está pasando sos vos, ¿ok? No puedes esperar que alguien más venga y te solucione la vida o que alguien más se responsabilice por tu vida. Entonces, te pase lo que te pase, es 100% tu responsabilidad y tienes que aceptarlo como tal. La culpa o el causante de lo que te pasa es un tema aparte, ¿ok? No estoy hablando de eso, pero no deberíamos de darle mayor importancia porque al final de cuentas, pase lo que pase, nos tenemos que enfocar en lo que nosotros podemos hacer con lo que está pasando. Y entonces, si estás ahí viviendo una vida que no te gusta, solo vos y nadie más que vos, puedes detenerte, analizar qué está pasando y cambiarla o tratar de mejorarla, ¿ok? El camino de 1000 pasos empieza con el primero, entonces debemos empezar. Y hablando de otras personas, ¿has notado cómo todos tenemos esta tendencia a juzgar el comportamiento de los demás? Esto, aunque mal visto por la sociedad, es natural y es una de las cosas por la que los humanos sobresalimos del resto de los animales, porque tenemos la capacidad de hablar de los demás y esto nos evita alejarnos de individuos peligrosos o de grupos peligrosos y acercarnos con personas afines a nuestras metas o a nuestros objetivos. Este chismorreo o estos chismes bien utilizados, obviamente no nada más para andar de juzgones ahí viendo qué hacen los demás, nos pueden ayudar mucho porque nos permite
aprender en cabeza ajena. Y aprender en cabeza ajena es simplemente agarrar la experiencia de vida de otras personas y aplicarla en la nuestra para no tener nosotros que recorrer todo ese camino que alguien más ya recorrió. Por ejemplo, cuando vamos al colegio y pasamos, no sé, 20 años con toda universidad, 20, 25, 30 años estudiando, lo que estamos haciendo es aprender de las experiencias de otras personas. Entonces eso es básicamente aprender en cabeza ajena. Y estamos aprendiendo de miles de cabezas ajenas. Para darles un ejemplo en el que todos nos podemos relacionar, que es la educación. Pero también podemos aprender viendo nuestro círculo cercano, ¿ok? Podemos analizar, por ejemplo, a nuestro amigo, qué le funciona, qué no le funciona, a nuestros papás, a nuestros hermanos, qué les hace bien, qué les hace mal y tomarlo en cuenta, ¿ok? También es normal que las personas tengamos ídolos, ¿ok? Por las razones correctas y no por superficialidades. Pero podemos aprender de su vida, puedes leer su biografía, puedes leer los libros que leyó o mucho mejor, si él escribió un libro, puedes leer su libro. Y lo bonito de esto, de aprender de los ídolos, es que no tiene límite y podemos incluso aprender de personas que están muertas, por medio de sus libros o por medio de sus documentales o por medio de lo que sea que hayan dejado. Y si está vivo, pues mucho mejor. Entonces te imaginas sentarte y platicar con un emperador del imperio más grande del mundo, o con un presidente, o con un artista que ha cumplido todas las metas que vos querés cumplir. Pues eso básicamente es leer un libro, es ver un documental, es ver una entrevista. Entonces eso viene siendo aprender en cabeza ajena, pero hay formas más sencillas de aprender en cabeza ajena, y es, en primer lugar, escuchar consejos, obviamente de personas que siguen sus propios consejos y que tienen las vidas a las que vos aspirás. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que trabaja en lo que vos querés trabajar, o que se está desempeñando de alguna forma que vos admirás y tenés acceso a esa persona, pues es muy útil escuchar esos consejos. Normalmente también las personas que nos quieren, como nuestra familia o nuestros amigos muy cercanos, ven nuestra vida desde un punto de vista externo, entonces tal vez tienen un mejor panorama y nos van a aconsejar. Entonces escuchar estos consejos a veces nos puede ayudar mucho. Otra forma de aprender en cabeza ajena es observar las acciones y seguir los ejemplos de personas que han logrado lo que vos has logrado. Por ejemplo, si hay una persona que tiene el estado físico que vos querés tener, quizás ni siquiera esa persona sabe cuál es el método que está siguiendo, pero si vos analizás y estudias sus acciones, te vas a dar cuenta de por qué esa persona tiene los resultados que tiene, y muy probablemente si vos seguís esos mismos pasos podés llegar a los mismos resultados. Esto de aprender en cabeza es difícil y requiere disciplina, porque otra cosa que es verdad es que sos terco, y de que muchas veces, por más de que te digan las cosas y por más de que veas en cabeza ajena ejemplos, libros y todo, sos terco y no vas a hacer caso a menos de que te pase en piel propia. Entonces, como te digo, podemos tomar el atajo, que es aprender de los demás, aprender observando, o podemos tomar el camino duro y el camino difícil, que es vivir todo en carne propia, que no es malo, pero nos va a costar más, y quizá nos hubiéramos podido ahorrar ciertas cosas si tomáramos el camino fácil, pero este camino también es válido y al final los dos caminos se unen y llegan a lo mismo. Solo que el camino de experimentar todo por nosotros es un poco más doloroso, pero eventualmente vamos a llegar al mismo lugar. Al final creo que la clave de todo esto está en analizar cómo estamos viviendo, analizar si estamos satisfechos o no con la vida que tenemos, y si no estamos satisfechos, tenemos que hacernos las preguntas necesarias para entender por qué no estamos satisfechos, por qué estamos como estamos, y ponerle la suficiente atención y tiempo a descubrir las lecciones que nos está queriendo dar la vida, para tomarlas y mejorar la calidad de este viaje y llegar al barranco más felices, habiendo disfrutado ese largo viaje. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy, ese es el podcast del día de hoy. Solo quiero aclarar una cosa: es cierto que todos vamos a recorrer el mismo camino, pero algunos en lugar de carro aparecen con una carreta que no tiene motor, algunos aparecen sin piernas y algunos aparecen con helicópteros. Y es importante que sepamos eso, porque muchas de las cosas que hacen que tu vida sea como es son las circunstancias en las que naciste y creciste. Y no es tu culpa ni es tu mérito, simplemente es un resultado del azar y de cómo hayan vivido tus antepasados y de cómo hayas vivido vos. Porque, por ejemplo, la mayoría de la parte de la educación de un niño depende no de la inteligencia en sí del niño, sino de la situación familiar que tiene en su casa, sino de cómo está comiendo. Entonces, obviamente tenemos que cambiar las condiciones materiales de la sociedad para que todos empecemos este viaje más o menos con las mismas oportunidades. Dicho esto, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por estar escuchando el podcast, por estar viendo el video. No sé cómo es que me están viendo. Les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram como Dani Ruse, me encuentran en YouTube como youtube.com/DanielRuizt y en Spotify como Paradójicamente Lógico, al igual que en YouTube. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por estar escuchando esto. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Esto es Paradójicamente Lógico. Yo soy Daniel Ruiz y nos vemos y escuchamos en la siguiente ocasión.